Bien, vamos a continuar con los temas de esta semana, que nos faltan dos temas. Uno de ellos es el tema de refracción y reflexión interna total. Y al terminar estos temas vamos a estar haciendo ejercicios eh, del tema de ayer, un ejercicio de reflexión, uno de refracción y otro de reflexión interna total. Vamos a iniciar por el tema vamos a empezar a ver hoy el tema de refracción. Y este es un fenómeno que se da al momento que puede ver físicamente como que algo se está desviando de donde nosotros podríamos pensar que se encuentra o de su verdadera posición. Una forma fácil de ver este fenómeno de la refracción, que ustedes mismos lo pueden ver en su casa, es con un vaso de vidrio. Le ponen agua en el interior y ponen un lápiz adentro del vaso con agua. Y van a poder ver cómo la trayectoria del lápiz parece que está quebrada. Aquí tengo, ¿verdad? Este lápiz, que este lo hice yo, y da la sensación de que está quebrado, que está un poquito acá, ¿verdad? Donde no debería estar. Y acá también tengo algunas imágenes de internet, de refracción, y también eso a veces puede pasar con el sol, que cuando, según la hora del día, en algunos lugares, ¿verdad? Podría dar la sensación de que el sol ya no debería estar, pero aún así se sigue viendo. Y en realidad ya está oculto, ¿verdad? Y lo que pasa es que la misma atmósfera, por la temperatura que tiene, puede desviar la trayectoria de la luz, y aún así poder seguir viendo el sol. Entonces ahora vamos a ver eh, qué es este fenómeno de refracción y qué lo causa, por qué se da. Y la definición formal es el cambio de dirección de una onda. Y ese cambio ocurre en la interfase donde pasa de un material transparente a otro. Tienen que haber dos materiales transparentes para que se dé ese cambio de dirección. Y la causa de este cambio de dirección es que la luz viaja con distinta velocidad en distintos medios. Esto también nosotros intuitivamente podríamos llegar a esta conclusión, que la luz en distintos medios viaja a distinta velocidad. Y eso tiene que ver con el sentido de que la luz se encuentra con más obstáculos en unos medios más densos, por ejemplo, donde la luz es más rápida es en el vacío, ya que en el vacío no hay nada que la pueda interferir. Después en el aire es un poquito más lenta, pero para términos prácticos se puede utilizar la misma aproximación que para el vacío, porque el aire es un gas, ¿verdad? Y las moléculas del gas, entre ellas hay bastante espacio, hay bastante libertad para que pueda pasar. Y después en medios sólidos como vidrio, ¿verdad? O algunos plásticos transparentes, algunas sales, ya es más difícil que la luz viaje, entonces la velocidad de la luz disminuye. Pasa algo similar con el agua, ¿verdad? El agua es un líquido, entonces la luz tiene mayor dificultad de atravesar un líquido que que el aire o el vacío. Entonces, en el agua también la velocidad de la luz es más lenta. Y debido a que cuando la luz pasa de un medio como ser el aire, por ejemplo agua, va a experimentar que ahora va a viajar más lento, el frente de onda de esa luz se ve frenado. Entonces, cuando él cambia de velocidad, también cambia de dirección. Y eso lo podemos ver, entenderlo mejor en esta imagen que tenemos aquí. Supongan que esta parte de acá, aquí hay dos medios. Supongamos que esta línea que va aquí, que estoy marcándoles con el mouse, es la interfaz de estos dos medios. Entonces, supongamos que este medio de la izquierda es el aire y que se acá es el agua. Entonces, aquí en el aire va viajando a cierta velocidad, más rápido. Cuando llega el agua, si se fijan, como no entra en un ángulo plano, o sea, un ángulo de 90, sino que entra como, aquí según el dibujo, aproximadamente 45 grados. Como entra con este ángulo, esto es el frente de onda, lo que estamos viendo son frentes de onda. Como el frente de onda entra a cierto grado, cierta parte del frente de onda entra primero, y después, si se fijan, cuando va avanzando el frente de onda, otra parte va
va tocando la interfase. Entonces, la parte del frente de onda que entra primero se ve frenada primero, va más despacio. Y el mismo frente de onda, si se fijan, se va doblando, ¿verdad? Porque se va frenando. Y a medida que termina de entrar, y ahora sí todos van a la misma velocidad, entonces continúan más despacio, pero ya han cambiado de dirección. Entonces, ese cambio de dirección es debido a ese cambio de velocidad. Se ve frenada, ¿verdad? Y como no se ve frenada todo al mismo tiempo, sino que el frente de ondas, cierta parte del frente de ondas, va tocando primero la interfase por ese mismo ángulo que tienen, ¿verdad? Entonces, debido a medida que el frente de onda va tocando la interfase, se va frenando en distintas partes, ¿verdad? Ese mismo va haciendo que cambie la dirección. Esto es el frente de ondas. Acuérdense que la clase de ayer, aparte del frente de ondas, vimos también los rayos, ¿verdad? Y acuérdense que los rayos eran perpendiculares. Entonces, este frente de ondas voy a hacer algunos dibujos ahorita. Y acá arriba tendría ciertos rayos, ¿verdad? Van entrando aquí, porque son perpendiculares a este frente de ondas. Y el otro frente de ondas tendría los rayos perpendiculares ya el mismo, a este de acá. Entonces, como el frente de ondas se desvía o cambia de dirección, también lo hacen los rayos, porque los rayos siempre van a ser perpendicular al frente de onda en el cual ellos se encuentran. Entonces, a este cambio de dirección de los rayos es lo que se le conoce como refracción. Y les hago la explicación primero del frente de ondas, porque en realidad el frente de ondas es lo que es algo físico, es la onda en sí, ¿verdad? Los rayos es como una descripción geométrica que nos sirve para hacer cálculo, pero no es como que van ahí líneas, ¿verdad? En la realidad, en la luz, sino que es una descripción geométrica o matemática para tratar la luz, para tratar la dirección. La dirección de propagación va de donde se transfiere la energía al otro lugar, ¿verdad? La luz procede de acá, entonces en esa dirección apuntan los rayos, pero lo que es real, tangible, son los frentes de onda. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿verdad? Debido a que el frente de onda eh, toca primero cierta parte de la interfase y este medio de acá es más lento, la luz va a una velocidad más lenta, entonces eso es lo que va cambiando la dirección. Entonces quédense con eso, que debido a la diferencia de la velocidad de la luz en los distintos materiales o medios, esa es la causa que provoca que, que haya un cambio de dirección, o la causa de la refracción, básicamente. Entonces, por eso les quería hacer este dibujo, ¿verdad? Muchos libros directamente les enseñan simplemente las flechas, no les enseñan con el frente de onda. Entonces, no podrían conocer la cosa verdadera. Y muchos libros directamente se van con este dibujo, pero sí es importante conocer la naturaleza, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque aquí uno en este dibujo solo está viendo que hay un cambio abrupto, pero no entendería el por qué. Entonces, acá tenemos, ¿verdad? Esto es algo físico, esta es una foto verdadera. Aquí tienen como aparentemente, no sé si es un cubo de vidrio, ¿verdad? Tienen una luz que está bien enfocada, que no se dispersa mucho. Y, por ejemplo, esta luz, si va viajando en esa dirección, es que los frentes de onda están en esta dirección, ¿verdad? Son paralelos a los rayos. Y acá se refracta, entonces los frentes de onda ya cambiaron su ángulo. Y como eso sucede, también el rayo va en esta dirección y después se refractó y va en esta dirección. Aparentemente, estos puntitos que le hicieron aquí es la línea recta que debería seguir. ¿En qué caso si la siguiera? Si el medio 1 y el medio 2 fueran los mismos. Si los dos fueran plástico, por ejemplo, el mismo plástico no cambiaría, seguiría. Pero si cambia de un material a otro, el medio 2 es distinto material, este rayo incidente se va a ver desviado o refractado. Y esa refracción se calcula con respecto a la normal de la superficie. Con lo mismo, de la misma manera que se calculaba en la reflexión. Se tomaba la normal, ¿verdad? La superficie. No es con respecto a la superficie. Eso podría ser un error, ¿verdad? Que ustedes ese ángulo lo midieran acá, desde el rayo hasta la superficie, pero no. Se traza una normal, ¿verdad? En la superficie es esta que está aquí, que dice interfase. Esta es la superficie.
que es la superficie de contacto, ¿verdad? Podría ser entre, por ejemplo, aire y agua, entre aire y vidrio, aire y plástico. Entonces, esta es la superficie, la normal es una línea que está a 90 grados de la superficie, que está aquí. Y después se mide el ángulo con respecto al rayo incidente, del rayo incidente con respecto a la normal. Y cuando pasa al medio 2 también, el ángulo del rayo refractado con respecto a la normal. Y esto es teta 2. ¿Se acuerdan ayer que para el ángulo incidente usamos teta i, verdad? El subíndice i era de ángulo incidente. Y para el ángulo reflejado, teta r. Acá no vamos a hacer eso porque la palabra refractado también inicia con la r, de reflejado. Entonces, tendríamos el problema de que podría confundirse teta refractado con teta reflejado. Entonces, por eso acá, en la parte de refracción, en vez de usar teta i, teta r, se usa teta 1 para el incidente y teta sub 2 para el refractado. Entonces, tenemos esto. Este es el dibujo que tenemos ya después de cómo se refracta la luz utilizando rayos en lugar de frente de onda. Y a partir de estos rayos y conociendo la velocidad, si nosotros supiéramos cuál es la velocidad de la luz en este medio y también en el segundo medio, y conociendo los ángulos, se puede llegar a una ecuación que se llegó experimentalmente, ¿verdad? Ahorita se me escapa el nombre, pero es apellido Snell, la persona que llegó a esta ecuación. En el libro aparece el nombre y el año. Está descubierta, ¿verdad? Entonces, esta persona relacionó los senos de estos ángulos con las velocidades de la luz en los respectivos medios, en el medio 1 y en el medio 2. Entonces, el seno del ángulo 1, teta 1, y dividido entre la velocidad de la luz en ese medio es igual al seno del ángulo 2 entre la velocidad de la luz en el medio 2. Les digo, o sea, se dice velocidad en cada medio, ¿verdad? La velocidad de la luz es constante en el vacío, pero si es, por ejemplo, en vidrio, disminuye. Por lo que les comentaba anteriormente, en agua también disminuye. Entonces la velocidad de la luz va a cambiar de acuerdo al medio. Entonces, esta es una ecuación que se llegó, ¿verdad? Experimentalmente. También trazando ciertas líneas del rayo incidente, ¿verdad? La normal, haciendo también unos dibujos de los frentes de onda. Si a alguien le parece como muy sacada de la manga esta ecuación y no se explica, ¿verdad? Los aspectos geométricos, acá hay un video, acá les dejo algo, por si él tiene tiempo, ¿verdad? Y quiere ver, o ella, ¿verdad? Cualquier persona que quiera ver de dónde se deduce esta ecuación. Acá lo explica muy bien un señor colombiano, entonces pueden ver la deducción de esa ecuación, la deducción geométrica, con pura geometría, ¿verdad? Vamos a utilizar bastante el seno, vamos a estar viendo hipotenusas, y en una explicación de 5 minutos, si ustedes tienen bastante fresco los conceptos de seno, ¿verdad? Coseno o tangente, van a poder llegar a esta ecuación. Perdón, a esta ecuación van a llegar mediante una deducción que aquí la hace de una manera muy clara. Pero ustedes no necesitan saberla, sino que simplemente saber que conocerla, ¿verdad? Y con estos valores ya se pueden hacer ciertos cálculos que son bien interesantes de ver cómo se está desviando la luz. También aparece otro término que se conoce como índice de refracción. ¿Se acuerdan que les dije que en cada medio la luz tenía cierta velocidad? Esa velocidad en cada uno de los medios se representa con la letra B. Pero la velocidad de la luz en el vacío es una constante que se conoce con la letra C, que es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, o 300.000 kilómetros por cada segundo. Entonces, esta n, como esta C es una constante, esta n prácticamente solo depende de la velocidad de la luz en ese medio. Entonces nosotros a los distintos materiales le podemos asignar algo que se conoce como índice de refracción, que esa es una medida de qué tan rápido viaja la luz en ese material, sin decir unidades. ¿Por qué no? Porque esta n no tiene unidades. ¿Por qué? Porque el C tiene unidades de metros por segundo, ¿verdad? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y supongamos vidrio.
y el vídeo, por ejemplo, que sea 2 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces los metros por segundo con los metros por segundo de la velocidad se cancelan. Entonces el n, esta n es una unidad adimensional, o sea que no tiene un valor de unidades, sino que simplemente es el valor numérico. Y esa n prácticamente nos dice qué tan rápido viaja la luz sin darnos el valor exacto, sino que como haciendo una comparación con respecto a la velocidad de c. Entonces, si se fijan, esta n es inversamente proporcional a v. Entre más rápido viaje algo, este n es menor. Y entre más lento sea la velocidad de la luz en ese medio, si esta velocidad disminuye, el n aumenta. Entonces, entre más lenta es la velocidad de la luz en ese medio, el n es mayor. Entonces, ese n, y también es bastante útil para muchos cálculos. En realidad, ustedes se van a estar fijando que la ley de Snell no la van a trabajar tanto de esta manera, sino que hay otra expresión, que ya se la voy a dar más adelante, que involucra el n. Entonces, ese n hay una tabla en su libro. Se las dejo para ciertos valores. Entonces, ¿cómo se calcula el n del aire? Sería básicamente dividirse, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, entre la velocidad de la luz en el aire. Que eso es un valor experimental, ¿verdad? Entonces, ya lo hicieron y da 1.00029, prácticamente 1. O sea, el mismo valor. Después tienen aquí la del agua. Entonces sería dividirse entre la velocidad de la luz en el agua. Les da 1.33. En el agua es más lento. Entonces, a medida que el valor de n disminuye, significa que la velocidad de la luz en ese medio es más lenta. Por ejemplo, comparado con el diamante y el agua, la velocidad de la luz es más lenta en el diamante porque tiene un número mayor, 2.42, en el agua solo es 1.33. Entre más se acerque este valor a 1 de estos genes, de los materiales, significa que la luz viaja más rápido en ese material. Y si es 1, directamente significa que la velocidad de la luz en ese material es la misma que en el vacío. Por eso la del aire prácticamente este número prácticamente se puede aproximar a 1. Entonces en el aire es lo mismo que en el vacío. La velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ya con eso, también tenemos que la velocidad de perdón, veamos algo que es la longitud de onda. Porque yo me fijé que hay algunos ejercicios con longitud de onda, entonces por eso les escribí esta fórmula que está en el libro. La frecuencia de la luz en sí no va a cambiar. Lo que sí podría cambiar es la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia entre crestas, ¿verdad? De cada una de las ondas. Y esa longitud de onda en un medio dado está relacionada con el índice de refracción de ese medio y con la longitud de onda que tenía la luz en el aire. Esta que no tiene ningún índice significa longitud de onda, bueno, en el aire o en el vacío. Prácticamente va a ser la misma. Entonces, en el vacío le puse acá. Y esta lambda sub m es longitud de onda en el material o en el otro medio. Y se relacionan a través de su índice de refracción. Entonces, si ustedes quisieran la longitud de onda en un material dado y conocieran la longitud de onda en el vacío, simplemente despejan para delta sub m. Este pasaría acá, ¿verdad? Delta sub m igual a lambda y este n pasaría dividiendo lambda entre n. Entonces, de esa manera ustedes podrían encontrar la longitud de onda en un material dado, que de hecho vamos a estar haciendo un ejercicio utilizando esta ecuación. Miren, hay otra forma de la ley de Snell, que a partir de la primera que se tenía, esta de acá, se puede llegar, ¿verdad? Fíjense que la ley de Snell aquí aparece en términos de seno y de velocidades. Y la velocidad nosotros la podíamos despejar de esta ecuación, que sería velocidad igual a c entre n. Si esta velocidad la despejamos y la introducimos en esta de acá, llegaríamos a otra forma de la ley de Snell, en términos de las genes. De las genes de los medios, ¿verdad? Del medio 1 y del medio 2.
Y esta es la que más se utiliza. Porque, por ejemplo, ya tenemos una tablita de índice de refracción de los materiales. Entonces conocemos el N del material 1 y el N del medio 2 o del material 2. Claro que también podríamos tener una tablita con las velocidades de la luz en el material 1 y velocidad de la luz en el material 2, pero es más fácil trabajar con estos números pequeños, 1.31, 1.50, 1.92, que con velocidades de la luz, ¿verdad? Porque acá tendrían, por ejemplo, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, 2.5 por 10 a la 8 metros por segundo, y también tendrían involucrados senos de teta 1 y senos de teta 2. Y en esta ecuación de acá, esta otra forma de la ley de Snell, el N1, ¿qué valor podría tomar? Quizá 1.33 si es del agua, 1 si es del aire o el vacío, 2.42 si es del diamante. Entonces, estos valores son más manejables. Entonces, esta ecuación, esta forma, que aquí que en el libro aparece entre paréntesis, dice ley de Snell, otra forma, en realidad es más práctica que la primera, que la deducción directa. Entonces, esta fórmula, memorícense, la verdad, y en realidad es bastante fácil. Está en un solo renglón, ¿verdad? N1 por seno de teta 1 es igual a N2 por seno de teta 2. Entonces, esta también es ley de Snell, solo que expresada de otra manera. Y acá les digo qué significa cada uno, ¿verdad? El N1, teta 1, ángulo de incidencia, teta 2, ángulo refractado, N1, índice de refracción del medio 1, que es lo que está en la tablita, ¿verdad? La tablita para este N1, que por lo general es aire. Y N2, índice de refracción del medio 2. Entonces, con esta ecuación vamos a poder hacer bastantes cálculos. ¿Qué tipo de ejercicios les podrían hacer? Les podrían, por ejemplo, calcular teta 2, el ángulo refractado. ¿Y cómo se los pedirían? Les dirían, si tenemos dos materiales, por ejemplo, aire y vidrio, con un ángulo de incidencia de 20 grados, calcule el ángulo refractado. Entonces ustedes tendrían que despejar para teta 2. Y despejarían para teta 2 de esta ecuación. Simplemente pasaría el N2 dividiendo, ¿verdad? Y aquí hay una cosa interesante, que solo con pasar el N2 dividiendo, esa no es la respuesta, porque eso les daría el seno de teta 2, no les daría teta 2. Después de pasar el N2 dividiendo, tienen que calcular el seno inverso. Vamos a hacer un ejercicio de eso para que lo puedan ver mejor ya de forma práctica. Por ahí, ahorita dejémoslo por aquí esta ecuación. Quédense con eso y después vemos cómo se despeja, ¿verdad? Para sacar el teta 2. Entonces ese sería un ejemplo, ¿verdad? Otro podría ser que les pidieran el N2 y les dieran los dos ángulos, ambos ángulos. Pero sí les tienen que dar 3 datos y que ustedes solo ocupen uno, ¿verdad? Porque por lo menos ocupan 3 datos para calcular el cuarto. Aquí hay 4 datos en esta ecuación, N1, teta 1, N2 y teta 2. Con 3 de ellos, cualquiera que ustedes tengan, pueden calcular el cuarto dato. Y a ver esto es algo que está ahí en el libro, es algo cualitativo que uno puede analizar a partir de la ecuación. Viendo cómo se relacionan los términos de la ecuación, nosotros podemos ver algo que es bastante útil. En algunos ejercicios les podrían preguntar eso, sin darle ningún dato. Les podrían decir, N2 es mayor que N1, ¿qué va a pasar con el ángulo refractado? ¿Aumenta o disminuye? Les podrían hacer preguntas de ese tipo en el examen. Entonces miremos, analicémoslo. En realidad el libro ya lo ha analizado, se lo pueden aprender. Dice, si N2 es mayor que N1, N2 está acá, ¿verdad? Acá abajo lo pusieron, acá arriba tienen N1, entonces N2 está acá abajo. Si N2 es mayor que N1, el ángulo viene de acá, ¿verdad? Primero, teta 1 es el ángulo de incidencia, teta 2 es el ángulo refractado. Y si N2 es mayor que N1, ¿qué pasa con la normal? Permítanme anotar algo. La normal, permítanme un segundo. Aparentemente, aquí debería ir, ¿verdad? Si fuera el mismo medio. Entonces, teta 1 debería ir aquí. Pero si N2 es mayor con N1, ¿qué pasa con este ángulo de aquí? De abajo, ¿disminuye o aumenta? Acá les dicen que si N2 es mayor que N1, el rayo se refracta hacia la normal. O sea, en vez de seguir esta línea amarilla, se pega más a la normal. Y hace que teta 2 sea menor que teta 1. Y ustedes aquí en el dibujo lo pueden ver. Eso está pasando en este caso. Teta 2 es menor que teta 1. Y en este caso de aquí, el medio 2
tendría un mayor índice de refracción que el medio 1. Para que se pegue a la normal, en lugar de la trayectoria que debería llevar el nuevo medio, o sea, el medio 2 tiene que ser mayor que el medio 1. Y si tenemos lo contrario, que el N2 sea menor que el N1, el rayo se refracta alejándose de la normal. Entonces, en ese caso tendríamos algo más o menos de la siguiente forma. Alejándose de la normal, acá está la normal, esta es la trayectoria original donde va el amarillo, entonces se debería alejar. Algo así, ¿verdad? Para el otro lado, separarse. Si el medio 2 tuviera menor índice de refracción que el medio 1, en vez de que esta línea amarilla se acerque a la normal, se separa, se aleja de la normal. En este caso, según este dibujo, vaya, una pregunta bastante interesante del examen es que solo les dieran este dibujo y que les dijeran que teta 2 es menor que teta 1 y les preguntaran cuál de estas dos es mayor, si N1 o N2. Entonces, ustedes ahí podrían trazar esta línea, ¿verdad? Vamos a ver, este es el ángulo que debería llevar. ¿Y qué pasó? Se acercó, ¿verdad? El teta 2 se acercó más a la normal. Entonces, como se acercó, van a decir que N2 es mayor que N1. Este es el primer caso. Entonces, se dan estos dos casos. Traten de memorizarse eso. Con que se memorice uno de los dos, ya el otro lo deducen, ¿verdad? Pasa lo opuesto. Entonces, memoricémonos el primero. Y después, porque después ahorita les voy a preguntar algunas cosas, a ver si ustedes mismos... No les voy a preguntar, ¿verdad? Sino que ustedes mismos respondan a ver si aceptaron. Entonces, memoricémonos esto. Si N2 es mayor que N1, el rayo se refracta hacia la normal, o sea, este ángulo se hace más pequeño. Entonces, teta 2 es menor que teta 1, entonces disminuye el ángulo con respecto a la normal. Entonces, si N2 es mayor que N1, teta 2 es menor que teta 1. Entonces, quedémonos con eso. Si N2, este acá, es mayor que N1, teta 2 es menor que teta 1. Entonces, ahora les hago la siguiente pregunta. Veamos estos dos casos. Mira, acá sí encontré una imagen con las mismas variables que estamos utilizando, teta 1 y teta 2. Acá les aparecen con alfa y con beta, pero es lo mismo. Imagínense que este alfa es teta 1 y que este beta es teta 2. Ahora, en este caso, en los siguientes dos casos, hay dos casos, ¿verdad? Diga, ¿cuál de los dos es mayor, N2 o N1? Si N2 es mayor que N1 o N2 es menor que N1. Entonces, veamos qué pasó aquí. Radio incidente, tenemos teta 1, ¿verdad? Que se mide con respecto a la normal, y tenemos un teta 2. ¿Cómo pueden ver que este teta 2 es mayor que teta 1, ¿verdad? Se observa, porque esta línea apuntada es donde debería ir, ¿verdad? Si fuera el mismo medio. Pero son como distintos medios, teta 2 es mayor que teta 1. ¿Y cuándo sea ese caso? Que teta 2 sea mayor que teta 1. N2 es mayor que N1 o N2 es menor que N1. Entonces, la respuesta a esto sería que N2 es menor que N1. Aquí Sí, porque abajo. está arriba el rayo reflector y está abajo el punteado. Por eso es, ¿verdad? Eh, sí, si está arriba del punteado, este rayo, el ángulo es más grande, porque el ángulo fuera el mismo si estuviera justo en el punteado. Sería el mismo ángulo. Teta 1 sería igual a teta 2. Incluso pueden ser distintos materiales y que no cambie, pero con la condición que esos dos materiales tengan el mismo índice de refracción, que N1 sea igual a N2. Puede ser que por coincidencia quizás algún tipo de vidrio con algún tipo de plástico tenga el mismo índice de refracción. Y lo que usted dice, Z2 aumentó. ¿Por qué aumentó? Visualmente ya vemos por qué aumentó, ¿verdad? O sea, Z1 se mide con respecto a la normal. Si sigue esta misma línea acá, sería el mismo, pero no la sigue. Si se fija acá, este Z2 no se detiene aquí, sino que el ángulo sigue aumentando. Entonces, este ángulo es mayor. Quizás hasta aquí sería de 40 y hasta acá está como de 60, como así visualmente, imaginándonos cuánto es este ángulo. O sea, acá se mira aparentemente que es como de 40, no es de 45 porque no está justo en medio, quizás de 40, ¿verdad? Y acá fuera de 40 si estuviera en la línea apuntada, el ángulo se mide de aquí a aquí, con un transportador, ¿verdad? Pero como está más largo, hasta donde está el rayo, quizás son 60 grados, entonces teta 2 es mayor que teta 1. Y según lo que tenemos atrás, teta 2 es mayor que teta 1
cuando N2 es menor que N1. Permítame que me están llamando. Entonces, nos podemos quedar con algo, simplemente aprendámonos lo que nos aprendimos primero. Esa es la forma más fácil de saber si se va a hacer más pequeño o normal. ¿Qué fue lo primero que aprendimos? La primera imagen fue esta que vimos. Bueno, ahí no se mira el ángulo, esta, ¿verdad? Fíjense que el ángulo se pegó más a la normal, es decir, se hizo más pequeño. Debería ir por acá, se hizo más pequeño. Este caso es un caso que este medio de acá, supongamos que es aire, el que está arriba y el que está abajo es agua. Entonces el aire tiene aproximadamente el índice de refracción de 1, el agua 1.33. Entonces este de acá, el agua es mayor. ¿Y qué pasa cuando es mayor? El ángulo se hace menor. Cuando el índice de refracción del medio 2 es mayor, o sea, se dice medio, es más fácil verlo del medio 2 porque el rayo está pasando el medio 2, ¿verdad? Entonces, cuando el índice de refracción del medio 2 es mayor, el ángulo se hace menor. Se va pegando más acá a la normal. Entonces, N2, ese sería el caso acá, ¿verdad? Que vimos primero, pero este es el caso, el otro caso. Si el ángulo se hace mayor, significa que el índice de refracción de abajo o del medio 2 es menor. Y en el caso de acá, miren, tenemos el ángulo θ1, aquí le llaman como alfa, pero es θ1, cierto ángulo. Si se fijan, el ángulo de acá, beta, es menor. Recuerden siempre que el ángulo se mide con respecto a la normal, esta línea que va aquí. Entonces, acá θ2 es menor que θ1. Entonces, ¿cuándo se da eso? Que θ2 sea menor que θ1. Cuando el índice de refracción de N2 es mayor, como en el caso que vimos inicialmente, ¿verdad? Y cuando se desviaba para valores más pequeños, se pegaba más a la normal. Miremoslo con una aplicación mejor para que sea más fácil de entender. Quiero que van a hacer un laboratorio, si no me equivoco. Este laboratorio de aquí, ustedes lo van a hacer. Entonces, pongamos el caso, el aire. Aquí dice que tiene un índice 1. El agua, 1.33. Este material de aquí es aire, el de arriba, el de acá abajo es agua. Entonces, aquí, este de acá, ¿se acuerdan que es el ángulo reflejado? Pero este lo estamos ignorando ahorita. Cierta parte se va a reflejar, pero solo analicemos el ángulo refractado, el que cruza la otra superficie. Este le podemos cambiar el ángulo y ver cómo se comporta. Entonces, miren, aquí tienen aire y acá tienen agua. Entonces, aquí tienen un valor, cierto valor, ¿verdad? Dejémoslo en 45, no se logra apreciar mucho ahí. Quizás no se logra tanto porque no son tan diferentes. Quizás con uno de 12, voy a buscar un material que tenga otro. El vidrio 1.50, ahí se va a notar un poco más. Ustedes podrían medir acá el ángulo. Vamos a ver, ahí está como de, cada rayita representa 5. Entonces aquí está como de 40, porque se mide con respecto a la normal. ¿Cuál es la normal? Esta línea que está aquí punteada. Entonces, el ángulo desde esa línea hasta el ángulo me da 40, 30, 35, 40. Y en el otro medio, que tiene un índice de refracción mayor, ¿qué pasó? A ver si se hizo más grande o más pequeño. 40. Pongo el centro del transportador ahí, ¿verdad? Tengo 0 y 25 grados acá. 0, 5, 10, 15, 20, 25. Este ángulo va contando para acá, ¿verdad? Desde la normal hasta el rayo. Porque se mide el ángulo con respecto a la normal. Este ángulo de aquí. Entonces, cuando el medio 1, cuando el N2 es mayor que el N1, el ángulo del θ2 disminuye. Y miremos al revés. Pongamos acá vidrio en la parte de arriba y abajo agua. Perdón, abajo aire. Para cualquier ángulo, ¿verdad? Eso se da. Miremos ese ángulo. Cuando N2, que abajo tenemos aire, tiene un índice de refracción menor que N1, tenemos un ángulo de 35 aproximadamente y abajo de 60. Entonces θ2 es mayor que θ1.
Entonces ahí tenemos eso. Y veamos un caso distinto. En vez de preguntarle el teta cómo va a ser mayor, eh, perdón, en vez de preguntarle cómo va a ser el n, preguntémonos cómo va a ser el ángulo. Si n2 es menor que n1, esté acá, n2 es menor con n1, ¿qué va a pasar con teta 2? ¿Es mayor que teta 1 o es menor? A ver si me pueden responder eso. Teta 2 sería mayor que teta 1. Si n2 es menor que teta 1, teta 2 sería mayor que teta 1. Este que va aquí no es el rayo 2, sino que es la línea normal, ¿verdad? Entonces ahorita veamos lo que pasa con el rayo. Este es el ángulo que fuera si los dos medios serían iguales, porque no cambia, ¿verdad? La dirección. Ahora veamos lo que les pregunto, que está acá, ¿verdad? N2 menor que teta 1. Entonces, sí, efectivamente, el ángulo aumenta. Teta 2, aquí le pusieron teta R, pero según dónde saqué esta imagen, que sería ángulo refractado, pero no es correcto porque este R se puede confundir con ángulo reflejado. Entonces, este, llamémoslo teta 2, es mayor que teta 1, como respondió, ¿verdad? Ahí la compañera. Entonces, teta 2 es mayor que teta 1, ya que el medio 2 tiene menor densidad óptica. ¿Qué quiere decir menor densidad óptica? Menor índice de refracción. Entonces, menor densidad óptica es que la luz va a viajar más rápido ahí porque le presenta menor dificultad para moverse, ¿verdad? Y bueno, esto de densidad óptica y todo eso no lo pueden decir, simplemente podrían decir teta 2 es mayor que teta 1, ya que el medio 2 tiene un menor índice de refracción que el medio 1, o ya que N2 es menor que N1, simplemente eso. Entonces, veamos ahora, esos serían los temas de refracción. Estos análisis se pueden hacer con la ley de Snell, eso que estuvimos haciendo de teta 2 menor que teta 1, todo eso, ¿verdad? Pero los cálculos los van a hacer con esta ecuación, que ya vamos a hacer. Vamos a ver el otro concepto de reflexión interna total. Creo que solo nos va a quedar tiempo para ver el concepto. Y los que no tienen clase, no sé si alguno tendrá clase, se pueden quedar para que hagamos algunos ejercicios. Entonces veamos el otro concepto, que este es más corto. Este que falta, que se llama reflexión interna total. Y este fenómeno es bastante útil porque tiene bastantes fines prácticos que son útiles en aplicaciones de ingeniería, como por ejemplo fibra óptica, o algunos aparatos, no sé, bueno, algunos, ustedes sí sabrán, imagino que usan como para cuando, por ejemplo, le introducen para ver el estómago de una persona, ¿verdad? Que están viendo qué es lo que hay adentro, y esa información viaja a través de una fibra óptica que están introduciendo, o también fibras ópticas para el tema de internet, porque por ahí mandan pulsos, ¿verdad? Que son señales que las convierten en datos. Entonces, un fenómeno interesante que se presenta cuando la luz pasa de un medio ópticamente más denso a otro menos denso. ¿Qué quiere decir eso? Pasa de un N1 mayor que el N2. ¿Por qué? Porque el medio el que está inicialmente es más denso, dice ahí. O sea que el N de ese medio es más grande. Y en ese caso, cuando pasa del N1 a un N2 mayor, eso es equivalente a decir a que el N2 es menor que N1, ¿verdad? O N1 mayor que N2. El caso que vimos antes, que dijo que ahí respondieron, ¿verdad? Que el ángulo iba a aumentar. Entonces aquí dice, sabemos que el rayo se refractará alejándose de la normal, o aumentando, ¿verdad? Alejarse de la normal significa que aumente. Y para cierto ángulo de incidencia, llamado ángulo crítico, el ángulo de refracción va a ser de 90. O sea, si nosotros empezamos a aumentar más el ángulo de incidencia, va a llegar a un punto en que el ángulo refractado va a tocar la superficie. Y ese ángulo se conoce como ángulo crítico. Entonces, este de aquí, justo cuando toca la superficie, cuando tenemos este caso, ¿verdad? Teta 1, estamos hablando del caso. Fíjense que aquí tienen que hacer como un cambio de chip, porque el medio 1 lo pusieron abajo. Eso es porque tienen agua, ¿verdad? Se vería rara que el agua estuviera arriba y el aire abajo, porque estaría como flotando el agua.
Pero eso es independiente, ¿verdad? Si las flechas van de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, porque ustedes pueden apuntar con un foco estando abajo o con un láser apuntando hacia arriba. El N1 es de donde procede la luz. Entonces, en este caso, como la luz procede acá, le llamaron N1 abajo, al agua. Acá le pusieron N2 al aire. Vamos analizando las imágenes. Primero miramos esta. Sabemos que el N1 es un medio ópticamente más denso que el aire, que el agua es más densa. Entonces, este N1 es mayor que N2. Entonces, el θ2 va a ser mayor. Se separa más de la normal. Y si, quizás si este θ1 era de 30, quizás acá es de 50. ¿Qué pasa si N1 es de 40? Quizás este ya sea de 65. Va a llegar cierto valor para que el θ1, para que este se haga tan grande como 90 y quede algo así. Justo en ese punto, cuando ya logramos que el θ2 se haga de 90, se le conoce como θ crítico. Y para valores mayores a θ crítico, va a pasar lo que les decía, un fenómeno que se conoce como reflexión interna total, que la luz ya no pasa al otro lado. Este ángulo, en vez de refractarse, todo se refleja. Y eso es bastante útil porque tiene una eficiencia muy alta, cercana al 100%. Entonces no hay pérdida de energía pasándose al otro medio, sino que toda la energía se queda en el mismo medio. Entonces tenemos toda la energía cercana en este medio. ¿Por qué? Porque el ángulo θ, si seguimos aumentando, miren, este θ1 ya es mayor que θ crítico, entonces ya no pasa nada al otro lado. Y veamos eso acá con esta aplicación. Tiene que ser el medio 1, como acá tenemos el medio 1 acá arriba, tiene que ser mayor que el medio 2. Entonces, acá sí tenemos 1.50 mayor que 1. Entonces, aquí sí se va a dar la reflexión interna total. Miren, para valores pequeños, no pasa, ¿verdad? Ahí tenemos 0, con respecto a la normal se mide. Perdón, ahí se fue para allá. Se mide con respecto a la normal. Aquí va aumentando el ángulo. El transportador lo puedo quitar si quieren. Va aumentando. Y llega un punto que ese ángulo, justo ahí, ¿verdad? Este sería el ángulo crítico. Cuando, en este caso es como de 42, algo así. Entonces, el ángulo crítico es cuando el ángulo refractado está tocando la superficie. Este acá es el reflejado, no es la reflexión interna total. La toca, ¿verdad? Y justo despuesito de que la toca, toda la energía se va a pasar al ángulo reflejado, ya no va a quedar nada dentro de el 100% de la energía. Anteriormente, miren, tenemos ahí, ¿verdad? Si hay una superficie, una parte se va a refractar y otra muy pequeña se va a reflejar. Imagínense que están dos personas al lado de una piscina, que tienen algún amigo al otro lado. Y si su amigo apunta hacia el agua, ustedes van a ver que el agua brilla, ¿verdad? Eso sería, ustedes están al otro lado, ustedes estarían viendo el ángulo reflejado. Pero si hay una persona nadando abajo, y también va a poderlo ver, ¿verdad? Que alguien lo está iluminando. Entonces, ese es el ángulo reflectado de la persona que está abajo. Y después de cierto punto, para cierto ángulo, si N1 mayor que N2, ya no va a pasar nada al otro lado, sino que todo se va a ver reflejado. Y en ese punto se conoce que hay una reflexión interna total. Y para eso, θ1 tiene que ser mayor que θ crítico para que se dé esa situación. Y nosotros podemos encontrar un valor para θ crítico a partir de la ley de Snell. La ley de Snell es esta que tenemos acá. Entonces, ¿cuándo θ1 va a ser igual que θ crítico? Entonces sustituimos θ1 igual a θ crítico cuando θ2 sea igual a 90. Entonces, en vez de θ1 acá ponemos θ crítico, que es lo que estamos buscando, y en vez de θ2, que cuando el ángulo 2 sea de 90, justo en ese punto se da el ángulo crítico. Entonces, seno de 90 es 1. Por eso acá desaparece. Acá ya no tenemos nada, porque si ustedes lo calculan, se van a dar cuenta que es 1. Entonces, 1 multiplicado por N2 me sigue dando N2. Y el N1 pasa dividiendo. Entonces, seno de θ crítico igual a N2 entre N1. Y para despejar θ crítico, este seno, esta es una forma incorrecta de decirla, pero es más fácil de que se le quede en la mente de esa manera. Pasa al otro lado como seno inverso.
Lo correcto es decir que en ambos lados de la ecuación le aplica la identidad de seno inverso al lado izquierdo, también al lado derecho, y el seno inverso con el seno son propiedades se me escapa la palabra ahorita correcta matemática, pero son como propiedades inversas, como la multiplicación y la división. Entonces el seno inverso con este seno como que se cancelaría, ¿verdad? Y me quedaría el teta crítico. Pero es más fácil decir que para despejar el teta crítico aquí, el seno inverso pasa al otro lado, pero todo lo que está al otro lado se le aplica, ¿verdad? Entonces a todo se pone dentro del paréntesis, lo que tenemos acá, que es n2 sobre n1. Entonces con esta ecuación podemos encontrar el ángulo crítico. Y de lo que íbamos a ver hoy, eso son todo, ¿verdad? Si alguien tiene clase, se puede conectar ahorita y después ver la grabación, solo la parte de los ejercicios, porque hasta ahorita no hemos hecho ejercicios. Vamos a hacer hoy y vamos a hacer el sábado también. Hoy vamos a hacer 3. Y a ver qué hora es. Creo que ya justo a las 10. 9:59. Entonces, avíseme si alguien se tiene que salir ahorita para fijarme cuántos quedamos. Ahorita hay 11 conectados. No sé si se van a quedar los 11 o quién se va a salir. Yo tengo que salirme porque tengo examen. Está bien, no se preocupe, después puede ver los ejercicios. Entonces, bueno, se van a quedar 10 y los ejercicios algunas veces los tengo hechos, pero si los tengo hechos, a veces uno se puede quedar atrás, ¿verdad? Porque no sabe lo que de un paso a otro, como aquí, ¿verdad? Que a veces ya tengo copiadas las ecuaciones, pero ahorita sí mejor irlos haciendo en la pizarra, ¿verdad? Vamos a poner acá una pizarra y los voy a ir haciendo. Entonces, empecemos a hacer ejercicios. Vamos a hacer de lo que vimos ayer, vamos a hacer uno que está un poco difícil. Está un poco difícil porque usa ciertas ecuaciones de la trigonometría. Voy a cerrar esto y nos vamos a quedar con el libro. Vamos a hacer ejercicios del libro. En el mismo capítulo, leanlo, ¿verdad? Porque hay más contenido del que hemos visto. Yo solo les di el resumen y también hay ejercicios, ejemplos que ustedes los pueden leer para entenderlos. Entonces, por acá tengo anotados cuáles quiero que hagamos. Uno es el 11, de los que están al final de este capítulo. Este aquí. Estos puntitos significan el grado de dificultad del ejercicio. Los que tienen un puntito son más fáciles. Entonces, primero son frentes de onda, rayos y reflexión. Entonces, vamos a hacer uno de reflexión, que es este 11. Dos espejos planos idénticos de ancho W se colocan a una distancia de separación D, con una superficie especulares paralelas y viéndose entre sí. Inciso A, un rayo de luz incide en un extremo del espejo de tal forma que la luz choca justo con el extremo alejado del segundo espejo, después de reflejarse. Y después hay dos preguntas. El ángulo de incidencia será D y hay tres opciones. Opción número 1, seno inverso de W entre D. Opción 2, coseno inverso de W entre D. Opción 3, tangente inversa de W entre D. Inciso B, si D es igual a 50 centímetros y W igual a 25, ¿cuál es el ángulo de incidencia? Entonces, mire, este ejercicio está difícil porque si ustedes se acuerdan, la única fórmula que vimos ayer era igual a que teta I igual a teta R. Entonces, esa fórmula se hizo usar, pero no es la dificultad de este ejercicio. La dificultad de este ejercicio es geométrica. Imaginarnos la geometría y resolverla de este ejercicio. Entonces, tratemos de imaginarnos la geometría. Lo voy a hacer en esta pedacito acá que tengo un espacio en blanco. Vamos a ver si puedo rayar ahí. Dice que hay dos espejos idénticos de cierto ancho y se colocan a una separación D con superficies especulares paralelas y viéndose entre sí. O sea que aquí hay un espejo, supongamos, que está viendo para abajo. Acá hay otro espejo que está viendo para arriba porque las superficies de ambos espejos están paralelas entre sí. Entonces, si tenemos esos dos espejos,
Después dice que un rayo de luz, nos da los datos también. De aquí a aquí, lo mismo que para el de abajo, tienen un ancho W y una separación D. O sea, una letra D acá. Entonces, después dice, un rayo de luz incide en un extremo del espejo, de tal forma que la luz choca justo con el extremo alejado del segundo espejo. Entonces, en un extremo del espejo choca y después en el otro. Entonces, aquí, ahí hice un puntito y acá, en el otro, justo antes de salir. Imagínense que esto está en la esquinita, ¿verdad? No lo dibujé tan bien. Entonces, chocó primero ahí y después acá. Para que haya chocado de esta forma, ¿cómo tuvo que haber chocado primero aquí? Con cierto ángulo similar a este, ¿verdad? Aquí hay que imaginarnos un ángulo, una normal en este punto de este espejo. Entonces, él tuvo que haber chocado desde acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este ángulo de aquí debe ser igual a este otro, θ igual a θr. Entonces, lo interesante de aquí es ver que se nos forma un triángulo. Y con ese triángulo nosotros podemos calcular este ángulo de... Aquí hay un ángulo. Este es θr y este es θi. En el ejercicio nos piden θi, el ángulo incidente, pero si calculamos θr es lo mismo. ¿Por qué? Porque en la reflexión θi igual a θr, entonces nos bastaría calcular este θr de aquí para conocer θi porque tienen el mismo valor. Entonces ustedes aquí pueden ver, lo bonito del ejercicio es que aquí se forma un triángulo. Este triángulo de aquí, aquí para abajo, después para arriba. Entonces tenemos ese triángulo. ¿Me siguen? ¿Lo están visualizando? El triángulo que les menciono. Sí. Y ese triángulo tiene ciertas medidas. Acá arriba tiene W. Acá abajo, esta de acá, esta medida de aquí, si se fijan, es la misma D, ¿verdad? La separación D. Está de aquí. Y este ángulo, que es el que nos interesa, que es θr. Ahí me pasé un poquito, ¿verdad? Y aparte, este triángulo tiene un ángulo recto, que es este ángulo de acá. Entonces, con los triángulos que tienen ángulos rectos podemos aplicar la trigonometría que nosotros conocemos de seno, coseno y tangente. Si se fijan de este triángulo, ¿qué conocemos de ese ángulo? Y tenemos acá la hipotenusa, ¿verdad? La hipotenusa no la conocemos. Entonces, este tipo de triángulos tienen tres tipos de lados. Tienen hipotenusa, el lado opuesto y lado adyacente. De este triángulo, ¿cuáles conocemos? La hipotenusa no, la podemos decir con un H, pero no nos dan el valor. Lo que nos da el valor de acá es de W y de D. Entonces conocemos esta W y esta D. ¿La W qué es? ¿Qué tipo de lado sería con respecto a este θr? ¿Adyacente o opuesto? Opuesto. Entonces conocemos el lado opuesto, que es la W, y el adyacente, que es la D. Entonces, miren, en trigonometría, el seno es opuesto entre hipotenusa. Coseno sería adyacente entre hipotenusa. Pero no conocemos la hipotenusa, entonces no nos sirve ni el seno ni el coseno. Y la tangente es opuesto entre adyacente. Entonces, con este triángulo aquí, nosotros podemos decir que la tangente de ese ángulo, tangente de θr, es igual a opuesto entre hipotenusa. ¿Y el opuesto cuánto vale? W.
entre hipotenusa. Pero a nosotros no nos piden la tangente del ángulo, nos piden el ángulo. Entonces tenemos que despejar teta R. ¿A qué sería igual? A tangente inversa de omega entre D. Omega no, perdón, W. El omega es una letra griega que se parece a esa, pero no. En este caso es la W simplemente. W, ¿verdad? De ancho en inglés entre D. Entonces esta sería la respuesta, el inciso A. Tangente inversa de omega entre D, que acá la tienen, es la opción número 3. Entonces eso lo hicieron con trigonometría. ¿Y dónde fue lo que usamos de reflexión? Que teta R es igual a teta I. Entonces ese mismo teta R que acabamos de encontrar tiene el valor de teta I. Entonces teta I sería igual a tangente inversa de omega entre D. Después nos dicen, si D es igual a 50 centímetros y omega igual a 25, ¿cuál es el ángulo de incidencia? Entonces con esa fórmula que acabamos de encontrar lo calculamos. Sería tangente inversa de 50, no, perdón, tangente inversa de 25 entre 50. 25 entre 50 es 0.5, porque es la mitad, entonces sería tangente inversa de 0.5. Si ustedes quieren, comprueben la calculadora y díganme cuánto les da. Puede ser que algunos les dé malo si tienen la calculadora en radianes. 26.57 grados me salió a mí. Sí, 26.57. Entonces fíjense que su calculadora arriba, si están usando de estas, ahorita, bueno, tengo la cámara apagada. Si están usando de estas, aunque estoy compartiendo pantalla, no sé si les va a salir. Bueno, de las Casio sencillas, pero normales, tiene que tener una letra D arriba para verificar que está trabajando en grados. Entonces eso da 26.57. No sé si hay alguna duda con este ejercicio. $26.57 y la primera respuesta sería esta, tangente inversa de W entre D. Vamos a hacer, antes de pasar a otro, que es el 33, que vamos a hacer. Quiero que me respondan a esta pregunta, que esto se lo acabo de decir hoy. Dice, explique cuál es la causa física fundamental de la refracción. Bien, les voy a ayudar con esto, porque también hay que interpretar la pregunta. Dice, ¿cuál es la causa física? Quizá si alguien en un examen responde el cambio de dirección del ángulo incidente, que después hay un ángulo refractado, ¿verdad? Entonces, alguien me diga que la causa física es el cambio de la dirección del ángulo incidente. Eso sería malo, porque eso no es la causa, sino que eso es el concepto de refracción. ¿Qué es refracción? Pero ¿qué causa la refracción? ¿Qué causa que haya un cambio de dirección? Entonces, la causa física es el cambio de velocidad que experimenta la onda al pasar de un medio al otro. Entonces, ese cambio de velocidad causa o provoca que también haya un cambio de dirección. Esa sería la causa física, básicamente el cambio de velocidad de la onda al pasar de un medio a otro. Vamos, les dije el 33. Lo voy a hacer en una página en blanco porque ahorita me fijé que queda muy desordenado. Solo, si ustedes tienen un papel ahí, apunten los datos y después pongo la pizarra para que se mire más ordenado. Dice una luz monocromática. Vamos al 33. Con frecuencia de 6.5 por 10 a la 14 Hz entra a una pieza de vidrio Flint. ¿Cuáles son la frecuencia y la longitud de onda de la luz dentro del vidrio? Entonces, si ustedes tienen ahí un lápiz y papel, apunten esos datos. Frecuencia. Si esa frecuencia no les dicen en qué medio estaba, asumo que está en el vacío, o sea, la frecuencia inicial o la frecuencia normal. En el vacío, 6.5 por 10 a la 14 Hz. Y entra a una pieza de vidrio Flint. ¿Cuáles son la frecuencia y la longitud de onda dentro del vidrio? Acuérdense que les dije que la frecuencia no cambiaba, entonces rápidamente se puede responder que la frecuencia sigue siendo la misma. Y eso está en el libro, la frecuencia es de 6.5 por 10 a la 14 Hz. Y después dice la longitud de onda de la luz dentro del vidrio. Entonces,
yo le doy una ecuación para longitud de onda. Longitud de onda en el vidrio sería esto. Pero primero tienen que conocer el índice de refracción del vidrio, que es el N, y la longitud de onda inicial. Nosotros conocemos la frecuencia inicial, pero no la longitud de onda inicial, o sea, en el vacío. Y eso lo pueden calcular. Hay una fórmula que me relaciona longitud de onda con frecuencia. Ustedes ya conocen la frecuencia. Entonces, con esa frecuencia podrían calcular la longitud de onda. Eso está en el libro. A ver. Miren esta ecuación de aquí, ¿ve? Nos dice que C, analizando esta ecuación, solo la parte, esto es el índice de refracción, C igual a C entre B, pero también dice que N es igual a la longitud de onda por la frecuencia entre la longitud de onda del material por la frecuencia. Aunque la frecuencia es la misma, se cancela. Pues me queda que N es igual a la longitud de onda entre la longitud de onda del material. Pero esta es una ecuación física. Solo la parte de arriba también es igual. Acá sustituyeron C por lambda por F. Entonces ustedes, a partir de esta ecuación, esto vamos a encontrar la longitud de onda en el vacío. Entonces vamos a decir que C es igual a la longitud de onda por F. Solo esta parte de arriba de la ecuación, porque aquí sustituyeron la C. Lo que hicieron aquí fue esto, la sola parte de arriba, quedamos C igual a la longitud de onda por F. Espérenme a ver si puedo compartir pantalla. Espérenme que voy a hacer algo para rayar y no tener que estar saliéndome a dejar de compartir pantalla. Voy a hacer algo aquí. Ya nos dieron, por ejemplo, la primera frecuencia, ¿verdad? Que era... No sé si la notaron ustedes. 6.5 por 10 a la 14 Hz. Ok, gracias. .5 por 10 a la 14 Hz. Y ahorita les dije que había una ecuación. C igual a longitud de onda por F. Esa es una ecuación física. Apúntenla porque esa no se la anoté en la presentación. Entonces, C igual a longitud de onda por F. Entonces, nosotros ya conocemos la longitud de onda, perdón, ya conocemos la frecuencia. Entonces, ahora quiero conocer la longitud de onda. Despejándola aquí, esta F yo la pasaría dividiendo. Entonces me quedaría C entre F igual a la longitud de onda. Entonces la longitud de onda es dividir C, que es la velocidad de la luz en el vacío, entre F. Y C es 3 por 10 a la 8 metros por segundos al cuadrado. Y la frecuencia, ahí la tenemos, 6.5 por 10 a la 14. Las unidades de frecuencia son Hertz, pero no sé si ustedes saben que los Hertz equivalen a ciclo por segundo, un ciclo por segundo. Y la palabra ciclo es adimensional, sino que uno simplemente la menciona, entonces podrían decir 1 entre segundos. Entonces aquí en vez de copiar Hertz, ponemos un 1 entre segundos. O sea, segundo a la menos 1.
Entonces, acá si se fija en metros sobre segundos, el segundo está dividiendo y acá el segundo está dividiendo, acá baja también. Entonces, estos segundos se pueden ir con esto. Y simplemente la longitud de onda nos va a quedar en unidades de metros. Y ahora sería dividir 3 por 10 a la 8 entre 6.5 exponente 14. Me da 4.62 por 10 a la menos 7. Metros. Eso es equivalente a 462 nanómetros. ¿Cómo sé que esto es, de qué manera, a ver, les voy a dar como un truco mental, pueden calcular esos nanómetros fácilmente sin hacer el cálculo? Nanómetros, el subíndice que tiene que llevar aquí es por 10 a la menos 9. Entonces, tengo estos dos números multiplicando, ¿verdad? Si este lo quiero hacer más pequeño, por 10 a la menos 7 es mayor que por 10 a la menos 9. Si yo lo quisiera convertir en por 10 a la menos 9, estoy diciendo que este lo estoy haciendo más pequeño. ¿Y por qué unidad de magnitud? 2 veces más pequeño, o sea, 10 a la menos 8 y después está 10 a la menos 9. Entonces acá, si este lo hago más pequeño, este lo tengo que hacer más grande. Entonces, para conservarlo, ¿verdad? Entonces, este tendría que correrlo, este punto decimal, 2 veces a la derecha. Entonces, en vez de 4.62, sería 462 por 10 a la menos 9 metros. Y 10 a la menos 9 significa 10 a la 9 menos 10 a la menos 9 metros significa nanómetros. Entonces, simplemente 462 nanómetros. Ahora que yo ya conozco la longitud de onda del material, yo puedo aplicar la fórmula que les había dado antes. Esta sí ya les había dado. N igual a longitud de onda. Lo voy a copiar con otro color mejor para que no se confunda con lo de abajo, porque entre longitud de onda M del nuevo medio. Entonces, despejando la longitud M igual a la longitud entre N. Y esta longitud es la del, ya sea del vacío o del aire, que es prácticamente la misma. ¿Por qué la del vacío y la del aire es la misma? Porque la velocidad de la luz en el vacío y el aire no cambia mucho, entonces la longitud de onda tampoco va a cambiar mucho. Entonces, esa que encontramos abajo es, digamos que es del vacío. 462 nanómetros entre, ahí nos hablaban de un vidrio Flint, algo así en el ejercicio, entonces tenemos que buscar el índice de refracción de ese vidrio Flint. A ver en qué página encontramos. Aquí está en la tablita. 1.66. Y bueno, simplemente hacemos la división. 462 entre 1.66. No sé por qué se pasó como esto, como a rojo. 278. Y lo que nos están pidiendo al final en este ejercicio son esta longitud de onda en el vidrio. Fíjense que con esta ecuación se podría haber calculado directamente, pero nosotros no conocíamos este lambda, el lambda original en el vacío, pero conocíamos F. Si nosotros conocemos la frecuencia, conocemos la longitud de onda. Toda onda electromagnética tiene relacionada su longitud de onda con la frecuencia. Si conocemos la frecuencia, podemos conocer la longitud de onda. Y si conocemos la longitud de onda, podemos conocer la frecuencia a través de esta ecuación. Entonces, como no conocía esta longitud de onda, lo tenía que calcular antes. Entonces, utilizo esta ecuación, despejo para la longitud de onda e introduzco los datos de C y de F y me da esta longitud de onda en el vacío. Conociendo la longitud de onda en el vacío y con esta ecuación de acá, despejo para la longitud de onda en el material, que en este caso es un vidrio Flint, y me queda la longitud de onda entre N. Ya la conozco, esta longitud de onda en el vacío, entre el índice de refracción de ese material, entonces me da que la longitud de onda en este material va a ser de 278 nanómetros.
¿Queda alguna duda en este ejercicio? Este fue de la parte de refracción, ¿verdad? Y vamos a hacer un ejercicio ahora de ángulo crítico, de reflexión interna total. A ver esto acá porque no se borra. Y vamos a ver. Vamos a hacer ahora el 42. ¿A qué ángulo respecto a la superficie debe ver un buzo dentro de un lago hacia arriba para observar la puesta del sol? ¿A qué ángulo respecto a la superficie debe ver un buzo dentro de un lago hacia arriba para observar la puesta del sol? En esta vamos a ocupar varias cosas: el índice de refracción del agua, el del aire, porque el buzo está en el agua, y la fórmula de ángulo crítico. Entonces, si quieren, apunten en su cuaderno, para el del agua es 1.33. Para ver la puesta del sol. Entonces, bien, aquí tienen el índice de refracción del agua 1.33, del aire usemos 1. Muchas veces aquí, incluso el mismo libro utiliza el valor de 1. No se pone, porque esto de que sea 1.0029 no le va a cambiar mucho. Entonces, simplemente en índice de refracción del aire podemos usar 1. Entonces, vámonos al... y ocupamos la fórmula para hacer ejercicio de ángulo crítico. Porque es el ángulo crítico, que ya le puedo decir por qué ocupamos el ángulo crítico. Sería seno inverso de N2 entre N1. Entonces, acuérdense de esta fórmula. Ángulo crítico igual a seno inverso de N2 entre N1. Pero pasa algo bien interesante en este ejercicio, que quizás se podrían confundir y les podría salir mal a la respuesta. Ahorita les explico por qué. Si lo hacen directamente y no se ponen a pensar mucho, así como lo iba a hacer ahorita, pero me acordé que les puede salir malo. Entonces hay que estar atento a ese tipo de circunstancias. Ahorita les menciono por qué. Vámonos al ejercicio. Un buzo sumergido, no, el 42. ¿A qué ángulo respecto a la superficie debe haber un buzo dentro de un lago hacia arriba para observar la puesta del sol? Lo que podría confundirte este ejercicio es que dice a qué ángulo respecto a la superficie. Les piden el ángulo respecto a la superficie. Y generalmente lo que nosotros estamos calculando no son respecto a la superficie, son respecto a la normal. Entonces, primero lo vamos a hacer como lo hacemos tradicionalmente, calcular el ángulo respecto a la normal. Si nosotros conocemos el ángulo respecto a la normal, podemos calcular el ángulo respecto a la superficie. Eso lo vamos a ver más fácil con un dibujo. Espérame, que esto no sé por qué. Esto aquí, yo creo que es algo de la pizarra que tiene que ver. Voy a dejar de compartir, voy a compartir de nuevo para ver si se borra eso. Entonces, vamos a hacer el dibujo. ¿A qué ángulo con respecto a la superficie? Supongamos que vamos a hacer la superficie primero. Esta es la superficie del agua. Vamos a hacer ahora la normal. Pongan que eso quedó más o menos recto, ¿verdad? Porque, para no detenerme tanto. Y por acá hay un buzo.
tenemos también la puesta de sol, ¿verdad? Si es la puesta del sol, significa que el sol ya está acá, ¿verdad? Casi pegado. Este es el mar, suponga. Entonces, el sol está acá al otro lado. Y el buzo va a estar viendo un ángulo. El ángulo incidente, entonces, va a ser, él está viendo hacia acá, y después el ángulo refractado tiene que ser un ángulo crítico, de casi de 90 grados. Supongamos 89.9999. Un ángulo aquí casi pegado a esto. Un ángulo crítico, ¿verdad? Un ángulo muy cerca a 90, pero no pegado, un poquito mayor, casi 80. No pueden poner 89, sino que lo vamos a aproximar a 90 y después vamos a decir que tiene que ser menor a ese ángulo, porque si este ángulo aumenta, el otro llegaría a 90. Entonces, este ángulo, supóngase que este va a ser teta incidente. No, perdón, teta 1 le llamamos en este caso, ¿verdad? Eso era antes para lo reflejado. Y este teta 2. Entonces, si este teta 1 en cierto punto siguiera aumentando, acá llegaría a 90, pero no queremos que llegue a 90 porque ya pasaría a ser una reflexión interna total. Entonces queremos que sea un poquito menor que 90. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Calculando el de 90 y después diciendo que tiene que ser menor a ese ángulo. Entonces, ese teta 1 que viene siendo teta crítico, porque ya estamos en el caso de casi aproximación de reflexión interna total, si esto es mayor, se daría una reflexión interna total. Si ya no pasaría, ya no lo podría ver. Si ese ángulo 1 supera ese valor, entonces no lo tiene que superar. Entonces, teta crítico va a ser igual a, era seno inverso de N2 entre N1. En este caso, N1 es el de abajo, ¿verdad? El del agua. Y N2 es el del aire. El aire sería seno inverso. El N del aire vale 1, el índice de reflexión del aire, y el del agua vale 1.33. Y teta crítico ya lo puedo calcular. Seno inverso de 1 dividido entre 1.33. ¿Cuánto le da eso? 48.75. Grados, ¿verdad? Entonces, para que él pueda verlo, teta i no puede superar 48.75. No puede ser mayor. Entonces, teta crítico debe ser mayor. Esto me dio teta crítico 48, entonces debe ser menor, perdón, que eso. Entonces, la respuesta, teta crítico menor que eso, pero no me están preguntando el teta crítico. ¿Qué me preguntaban con respecto a la superficie, verdad? Entonces, este ángulo de acá, simplemente llamémosle teta, porque no hay ninguno que se llame teta, entonces yo le puedo llamar teta. Si este de aquí mide 48.75, ¿cuánto mide teta? Todo este cuadrante de aquí mide 90 grados, ¿verdad? Entonces teta me diría 90 menos 48.75. Y eso me da 90 menos 49, 41.25, si no me equivoco. Y entonces, ese ángulo con respecto a este teta, llamémosle teta S. ¿Por qué? Porque me recuerda a S la palabra superficie. Entonces, ángulo con respecto a la superficie. Si este teta I de aquí tiene que ser menor que 48.75, ¿qué significa de este teta S? Tiene que ser menor que 41.25 o mayor que 41.25. Este de acá. Y quiero que este sea, o sea, los dos sumados me dan todos 90. Entonces, si yo quiero que este sea menor de 48.75, este tiene que ser
menor que 41.25 o mayor que 41.25. ¿Cómo tiene que ser este ángulo teta S? ¿Menor que esto o mayor que 41.25? ¿Hola? Mayor. Mayor, ¿verdad? Porque la medida que si este aumenta, como los dos sumados dan 90, por ejemplo, si este mediría 50, este mide 40, si este mide 60, este tendría que medir 30, entonces sí, efectivamente tiene que ser mayor que 41.25. Si este es mayor que 41.25, nos aseguramos que el otro sea menor que 48.75. Entonces, la trampa de este examen, de este ejercicio, perdón, podría ser que alguien me hubiera dicho que teta crítico tiene que ser menor que 48.75, pero teta crítico está medido con respecto a la normal, y el ejercicio preguntaba cómo tiene que ser el ángulo con respecto a la superficie. La superficie está de acá, y generalmente estas ecuaciones de refracción, un ángulo crítico, todo eso se mide con respecto a la normal. Entonces, primero sí se encuentra eso, porque con eso nos dan las ecuaciones para encontrar valores con respecto a la normal. Cuando ya lo tenemos, sabemos que todo este cuadrante aquí mide 90. Entonces, simplemente el otro ángulo que falta es fácil encontrando, restando 90 menos este valor. Entonces me dio 41.25. Pero como el ángulo crítico, justo en 48.75 me hace que sea 90, pero yo no quiero que sea 90, quiero que sea un poquito menor. Entonces este ángulo también tiene que ser un poquito menor para que no llegue hasta los 90. Y si este ángulo es menor que 48.75, este de acá tiene que ser mayor que 41.25. Así quedaría ese ejercicio. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? Miren, el sábado vamos a hacer más ejercicios. Y lean la parte de dispersión porque eso va a venir en examen, ¿verdad? Esa parte no la vimos ahorita. Aquí en el libro está falta teoría, ¿verdad? Pero eso ya es solo teoría. Ahí no hay fórmulas que se vayan a aplicar. Las fórmulas de los ejercicios que le van a salir son de las que vimos ahorita. Pero sí es obligación de ustedes leer todo el capítulo. Entonces, ya les expliqué la parte más complicada, ¿verdad? Hicimos ejercicios. Y ahora, a ver, ¿de dónde en adelante? Aquí hay algunos ejercicios que los pueden ir revisando porque ya están hechos. No voy a ponerme a repetir los mismos. Si a ustedes les queda alguna duda de ejercicio, lo pueden hacer. Entonces lean de aquí en adelante, que más que todo es teoría. Quizá una que otra fórmula, pero dudo mucho que se apliquen en examen. Toda esta parte no la vimos. Esto aquí sí ya lo vimos. Fibras ópticas no, eso es teoría, lo pueden leer ustedes. Que esa teoría se explica a partir del concepto de reflexión interna total. Entonces por acá me habla de fibras ópticas, apareciendo formulitas, pueden leer eso. Y bueno, aquí les decía estas dos aplicaciones que están aquí. Y dispersión, que esto esta parte del capítulo, pero si se fijan es bien cortito, es como media página. Entonces la pruebita, como les digo, hay una prueba de estos temas el sábado a las 11:15. Y el sábado a las 4 nos vamos a reunir. Aquí en el libro hay muchos ejercicios para hacerlos. No sé cómo prefieren ustedes que les voy a hacer esa consulta ahorita. Que ya los tenga hechos y se los vaya explicando o que se vayan haciendo en el momento, así como ahorita. Con la otra forma se avanza más rápido, si ya están hechos, pero a veces se puede perder el hilo, ¿verdad? Sí, creo que es mejor de esta manera. Irlos haciendo en el proceso, en la pizarrita. Sí, Está bien, voy a hacer yo, voy a tener unos 5 para hacerlos y también quiero que ustedes, si algunos no lo pueden, ustedes traten de hacerlos todos, ¿verdad? Del libro.
Si ustedes los hacen todos, pues les va a ir bien porque van a entender todas las ecuaciones de atrás para adelante, ¿verdad? De adelante para atrás de cualquier forma, porque cualquier cosa que las pongan a despejar ya lo van a poder haber hecho. Y si algunos no lo pueden hacer, pues me preguntan. Entonces los ejercicios van desde aquí, ¿verdad? Desde el 1, los que les puedo hacer de examen. A ver, de dispersión. Es teoría, ¿verdad? Dudo mucho que les pongan un ejercicio de esto. Porque de refracción y reflexión, entonces esto solo estudia en la teoría, lo de dispersión. Y ejercicios van de aquí para atrás, de dispersión para atrás, porque estos ya son de refracción. Y esto estaríamos haciendo de 4 de la tarde el día sábado, nos reuníamos para hacer como un repaso. Y también en el repaso yo voy a hacer unos 5 de estos, que son los temas que he explicado, ¿verdad? Ejercicios, y voy a responder consultas de ejercicios de todos los temas que entran en el examen, que ustedes ya saben cuáles son, ¿verdad? Son el tema de, permítanme, les digo, bueno, las 2 o 3 semanas que habían visto con la licenciada Karen, que era sonido era uno, y el otro creo que era ondas. Son movimiento ondulatorio, sonido, y ahorita lo de refracción y reflexión, esos 3 temas. Entonces, yo les voy a hacer ejercicios de reflexión y reflexión, unos 4 o 5, y ustedes pueden traer dudas que tengan. Yo no les voy a hacer porque esos temas yo no les he explicado, o sea, no se los voy a traer hechos, pero sí voy a responder dudas. O sea, como es un repaso de todo el tema. Pero el repaso tiene que ustedes proponer los ejercicios si no le entienden algún de movimiento ondulatorio o de sonido. Entonces, ustedes los proponen y los resolvemos ahí en la pizarrita. Si quieren también, si ustedes están estudiando mañana o hoy en la tarde, me los pueden mandar al WhatsApp y yo les digo si están trabajando en un ejercicio y por ahí también se los puedo responder. Para que avancen, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda por ahora. Entonces, bueno, traten de hacer ejercicios, lean todos los conceptos y cualquier duda los atiendo el sábado de 4, probablemente hasta 5:30 o 6 de la tarde, haciendo ejercicios. Y en el transcurso, si ustedes están estudiando el día, me pueden hacer consultas de ejercicios que a ustedes se les dificulten hacer. ¿Está bien? Está bien, gracias, licenciado. Bueno, pues listo, nos vemos el día sábado en el repaso a las 4 de la tarde y recuerden que ese mismo día sábado tienen una pruebita antes a las 11:15 de la mañana. Listo, hasta el sábado. Gracias. Bueno.